saliendo, bueno, pues, en plan convención. En primer lugar, buenos días a todos, gracias por venir. Me gustaría aclarar un par de cositas, además de agradecer a la organización, a la gente que ha hecho posible este evento 3D, el posibilitarnos que hayamos podido estar aquí. En un principio, Frente Cívico, con la visita de Víctor Ríos, había planificado ya una mini gira, concluía hoy por la mañana en Zaragoza, y con la idea de que pues bueno, la gente pudiera estar tanto en la charla de Víctor Ríos como a continuación en 3D, la gente del Frente Cívico también. La idea ha sido, gracias a la colaboración, insisto, de la gente que ha hecho posible este evento 3D, la idea ha sido que podamos celebrar esto al mismo tiempo y la gente no se tenga que desplazar de un lado a otro, o incluso los que quieran asistir a un sitio luego puedan estar aquí también. Creo que la cosa empieza bien ahora por la mañana y bueno, pues creo que desde el Frente Cívico también hemos puesto nuestro granito de arena para empezar de alguna manera confluyendo también, convergiendo, en el sentido de que hemos flexibilizado nuestro horario, el lugar, el contenido incluso del evento, de tal manera que Víctor Ríos, bueno, le hemos adaptado un poco la temática y aprovechando que estamos en un evento, o el evento que va a venir a continuación tiene que ver con cuestiones relacionadas con convergencia, confluencia, Víctor Ríos nos va a dar unos apuntes, unas observaciones basadas en su experiencia, en su dilatada experiencia política, relacionadas con enseñanzas, experiencias que a lo largo de su vida él ha ido acumulando, relacionadas con procesos de convergencia. Muchos de ellos se han llevado a cabo en América Latina. Yo creo que esto es algo que es bastante interesante. Y esperamos, la gente del Frente Cívico, que podamos aportar alguna ayuda, alguna idea también para el debate que se iniciará después, una vez que comience la convención 3D. ¿Vale? Insisto, son actos independientes y bueno, nada más, sin más dilación, voy a dar paso a Víctor Ríos. Recordar que es historiador, profesor, colaborador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con muchísima experiencia política y además un gran amigo y compañero de batallas de Julia Arbiza. Yo, sin más dilación, si Víctor está preparado, ya sabes, Víctor, hasta las 11 nos tenemos que ceñir al horario, o sea que todos tuyos. Muchas gracias, buenos días, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Primero, un agradecimiento por los que estáis aquí ahora, en esta actividad previa a los encuentros para la confluencia que vais a realizar estos días aquí, hoy y mañana. Es una actividad que, para mí, como ya ha planteado Rubén, tiene un valor inicial, puesto que ha sido posible llevarlo a cabo gracias a lo que yo entiendo que ya es un acuerdo y quizás se puede llegar a tener una confluencia, una mínima, modesta, humilde confluencia práctica en los hechos entre el Frente Cívico Son Mayoría de Aragón y los organizadores de este proyecto, de estos encuentros por la democracia, los derechos y contra el pago de la deuda ilegítima. Agradecimiento que siempre me parece bueno hacer a quienes ofrecen sus instalaciones, al Centro Cívico de Tío Jorge, también al Frente Cívico Son Mayoría de Aragón, por su invitación, que me ha dado la oportunidad de compartir unas jornadas de reflexión, de debate con hombres y mujeres en Aragón, que han asistido estos días en Monzón, el jueves, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, ayer por la mañana, en la Facultad de Educación en Huesca, ayer por la tarde, para diálogos que hemos puesto un título genérico, que en cada charla ha sido distinta, sobre la crisis, los movimientos sociales y la democracia participativa. Y, por supuesto, gracias a este foro ciudadano de debate político y social que habéis constituido con el nombre del proyecto 3D Aragón, para lograr una confluencia de movimientos y organizaciones sociales y políticas por la democracia, por los derechos, contra el pago de la deuda ilegítima.
intervención mía no será como las anteriores, por dos motivos. Uno, porque el formato en el que yo estoy interviniendo últimamente, que es el que me parece más interesante y que ahora no era posible y lo comprendo perfectamente, es un formato en el que yo hago una exposición inicial de un guión de ideas para el diálogo y la mitad o más de la mitad del tiempo, en los casos de Monzón, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Huesca, ha sido bastante más de la mitad del tiempo se ha dedicado al diálogo. Y a mí no me interesan lecciones magistrales, no me interesa dar conferencias en ámbitos como este. Lo que me interesa es aportar unas ideas y escuchar, recibir, recoger. Porque me parece que esto es lo esencial y un modo distinto de practicar entre nosotros la democracia. Y por tanto, para mí, digamos, es un formato que no es el preferible, pero es perfectamente comprensible en este ámbito, ¿no? Entonces, a pesar de ello, de que no puedo ir a hacer este diálogo para ir perfilando una reflexión de un discurso que creo que ha de estar en construcción permanente. Yo no digo lo mismo, no puedo decir lo mismo hoy que lo que dije ayer tarde, porque ayer tarde aprendí cosas. No puedo decir lo mismo ayer tarde que el día que aterricé en Monzón, porque de Monzón ya me llevé cosas nuevas, aprendí aspectos que me interesaron mucho para incorporar en el discurso. Por tanto, esto hoy no lo voy a hacer, no me podré llevar esta parte, pero creo que sí me puedo llevar una parte que ya he tenido estos días de reflexión, de contraste, de opiniones. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En vez de hacer una conferencia, lo que he escogido es un poco hacer un compendio, un resumen de lo que he aprendido estos días, junto con dar un testimonio de experiencias vividas anteriormente y sugerir algunas pistas de reflexión y de lectura que me parecen útiles hoy. Esto añadiendo que, aunque yo soy miembro de este Frente Cívico, somos mayoría que estamos empezando a construir, voy a hablar a título personal. Ya veréis las cosas que son patrimonio común de todo el frente, pero hay opiniones en las que cada uno de nosotros nos sentimos libres de expresar y las que no tenemos un denominador común construido. Por tanto, un juicio de valor sobre tal o cual cosa, si no os gusta y no estáis de acuerdo, es mío, no es del frente, que no sea cargo del frente. Yo diría que estos días, sobre todo lo que he visto es que hay bastante coincidencia en el diagnóstico de lo que pasa y de lo que nos pasa, y muchos interrogantes sobre qué hay que hacer y cómo hacerlo. Para mí sería quizás el primer resumen. El diagnóstico de qué pasa. Hablando de la crisis, yo creo que hay bastante aceptación de que se trata de una crisis sistémica que resume muchas crisis. Que claro que es una estafa por la forma en que se está gestionando. Claro que es una crisis inducida en algunos aspectos para provocar situaciones que permitan a los poderosos romper con conquistas históricas, derechos sociales, derechos laborales y con la democracia misma, con vaciar de contenido la democracia. Claro que crean situaciones, las aprovechan para atacar, pero eso no nos debe llevar a negar la existencia de una crisis. Una crisis que aquí simplemente enuncio porque no hay tiempo. Una crisis económica en la economía real, en la producción, desde los años 70 del siglo pasado. Una crisis debida a que los empresarios, los poderosos que invertían en la producción real vieron reducida su tasa de beneficios, para decirlo rápido. No es que no ganaran, sino que ganaban menos de lo que esperaban o menos que en otros momentos. Y ello fruto de consecuencias históricas bastante específicas. Puede tener que ver con un contrapoder de los estados del este de Europa y con otro contrapoder que eran los movimientos sociales, sindicales y la izquierda política después de la Segunda Guerra Mundial. El estado del bienestar se construye por miedo de los poderosos ante lo que había en la Europa del Este y ante la fuerza de los movimientos sociales y sindicales en la Europa occidental. Y así se construye el estado del bienestar. Es una concesión forzada de los poderosos, conquistada por las gentes. Eso se acabó. Y ahí hay un elemento ya de quizás de contraste, de polémica en estos días. Aquí teníamos opiniones diferentes, las personas que reflexionamos sobre ello. Eso, en mi opinión, que es una opinión personal, eso no tiene vuelta atrás. Es decir, no recuperaremos un keynesianismo, el viejo estado de bienestar.
Podemos recuperar, si lo peleamos, los derechos sociales, laborales, y podemos resustanciar, repotenciar la democracia para que sea digna ese nombre, cosa que ahora no lo es. Pero volver a la situación anterior no se volverá. Eso obliga a una reflexión profunda, porque si no va a haber pleno empleo en el sentido tradicional de empleo remunerado para todos, ¿cómo planteamos una alternativa que garantice la vida digna para todos? Que garantice la libertad. La libertad quiere decir las condiciones materiales para ser libre. No se puede ser libre si no tienes una vivienda, unas garantías de que tienes una salud, una educación, etc. Las condiciones materiales son lo que garantizan la posibilidad de una libertad real. ¿Cómo lo vamos a hacer si se puede salir de la crisis? Las cifras macroeconómicas en un determinado momento pueden dar resultados positivos y no negativos ya, pero no volveremos al pleno empleo. Habrá a lo mejor creación de empleo, pero otro tipo de empleo, precario, basura, etc. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esa situación? ¿Cómo vamos a conseguir vida digna si no hay la remuneración de los empleos para ello? Habrá que inventar otras cosas. De ahí una propuesta que a mí me parece cada vez más urgente, la de una renta básica. Una renta básica garantizada de ciudadanía, que no tiene nada que ver con las limosnas de los gobiernos autonómicos que cual carrera de obstáculos colocan planes de inserción para atender a una franja muy reducida de población con unas cantidades miserables. Eso no es la renta básica. Las rentas que ofrecen gobiernos como el de Cataluña, el de Extremadura y otros gobiernos autonómicos. Eso no es. Una renta básica es unas condiciones para una suficiencia que permita no caer debajo del umbral de la pobreza. Eso está establecido por instituciones como el IDESCAT de Cataluña, 664 euros al mes, año 2012. Bueno, pues por lo menos eso, 664 euros multiplicado por 12 meses, es lo que debe tener cualquiera al que se le haya votado las prestaciones del paro, las prestaciones del desempleo, o cualquiera que tenga prestaciones no contributivas que no lleguen a eso. Eso sería 7.900 euros al año, multiplicado por 280.000 personas que han perdido ya la prestación de desempleo, más 380.000 que no llegan a ese 664, y Cataluña serían 600.000 personas. Esos son 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros en una región, en una autonomía que tiene un Producto Interior Bruto de 200.000 millones de euros. Y un presupuesto público de la Generalitat de Cataluña de 40.000 millones de euros, que gasta 1.999 millones de euros en intereses de la deuda y 1.400 millones en servicios generales. Nosotros en el movimiento social en Cataluña decimos que sí se puede garantizar esa renta a esos 600.000 ciudadanos y no los miserables 93 millones que se dedican ahora a 40.000 familias con una tremenda carrera de obstáculos para conseguirlo. Esto es un pequeño ejemplo muy condensado de cosas que debemos plantear con urgencia y que podemos hacer. Eso significa conocimiento para analizar, conocimiento para que en los movimientos digamos, caramba, ¿qué es esa renta básica que vamos a plantear? ¿En qué se diferencia de los PIRBs, de los planes de inserción de los gobiernos autonómicos? ¿En qué se diferencia de una renta básica universal? Esa propuesta, que tampoco es nueva, es del siglo XVIII. Es la propuesta que hace Robespierre cuando dice condiciones materiales para la existencia es imprescindible para la libertad. Eso lo dice Robespierre en la Revolución Francesa, en un discurso de 1994. Tampoco es nuevo, solo que el movimiento obrero lo pasó, hubo amnesia sobre este tema durante el siglo XX, porque estaba garantizado en las condiciones que parecían permitir el empleo y por tanto, ¿para qué plantear esas cuestiones? Bueno, ahora es urgente. La renta básica universal es otra cosa. En Cataluña serían 40.000 millones, todo el presupuesto. Entonces hay que hacer propuestas ajustadas al momento. Nosotros pensamos que los 2.000 millones de una renta básica como renta garantizada de ciudadanía sí se puede. Los 40.000 millones es una perspectiva en la que hay que plantearse más claro, más simple. Pero la renta garantizada de ciudadanía es urgente. ¿Por qué no planteamos en todo el Estado, una campaña por una renta garantizada de ciudadanía, por la exigencia de una renta básica, porque eso llega a todo el mundo? Y si eso lo planteamos llegando a las personas que pueden ser beneficiarias de esa renta, y si lo planteamos no como una cosa asistencial, caritativa, sino como algo que les da dignidad, que les sube la autoestima,
que les da ciudadanía y por la que hay que pelear porque no cae del cielo, podemos convertir, aparte de esos, en sujetos activos de la lucha por esa renta básica y en sujetos activos de la transformación. Eso es un salto. Eso es una utopía. Bueno, eso es lo que están haciendo en América Latina. Eso es lo que están haciendo en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, empoderando a los excluidos, a la mayoría social excluida, olvidándose de que solo la clase obrera organizada va al paraíso y los demás son excluidos que no cuentan. No. Esa gente, la opción por los pobres se hace con los pobres, convirtiendo a los pobres en sujeto de la transformación. Y eso es posible. Esto lo he visto yo, lo he aprendido yo en América Latina. Y lo he visto en Extremadura hace 3 semanas, con los campamentos por la dignidad, que acogían a personas sin techo, sin salario y sin esperanza. Y esos campamentos por la dignidad han acogido a estas personas que se han sumado a esa movilización y se han reencontrado a sí mismos. Le han dado un sentido, ni más ni menos que a su existencia. Esto me lo decían gente, personas mayores, que encontraban el campamento delante de la oficina de INEM, les explicaban lo que estaban haciendo y se sumaron. Y me lo han explicado jóvenes en la plaza del Almendralejo, delante del INEM, compartiendo un debate y escuchándolos. Y me decían, yo he encontrado sentido a mi vida aquí. Otro me decía, yo iba a hacer las maletas y irme para Alemania a cualquier sitio, ya no me voy, me quedo aquí a pelear. Y estas personas han encontrado lo que encontró el pueblo de Venezuela cuando conectó con un movimiento y con un liderazgo que les dio dignidad. No solo derechos, no solo restituir derechos, dignidad. Esas son experiencias concretas que se han dado fuera y que se dan aquí, y estoy convencido que sí se puede. O experiencias como lo de la deuda, que es uno de los puntos que planteáis en el programa. Yo creo que es fundamental la comprensión de que la deuda no solo es impagable, sino que en buena parte es ilegítima. Ilegítima no desde el punto de vista moral, solo, que también, por supuesto, sino desde el punto de vista jurídico. Y ahí tenemos experiencias en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, auditoría de la deuda. Se cuantifica qué parte de la deuda es fruto de un abuso, de un dinero privado, de empresas o de empresarios o de bancos, sobre todo de bancos, que arriesgan, entre comillas, dar un dinero porque les interesa y los corruptos de la élite de Ecuador del momento se lo despilfarran, se lo meten en el bolsillo o lo envían a paraísos fiscales. Esa deuda la tiene que pagar el pueblo con recortes de ninguna manera. Cuando el pueblo dice basta y dice la deuda no la pagamos con nuestras pensiones, con la reducción de la salud, con la reducción de los servicios sociales, con los recortes en educación, no nos van a recortar la vida para pagar una deuda que no nos ha beneficiado en nada. Cuando un pueblo se pone en pie, eso es posible. Y eso se está haciendo. Ahora en Asturias he visto que hay unos compañeros, que no tengo ni idea de quiénes son, no los conozco, pero lo he visto por ahí, que están planteando un plebiscito sobre este tema. Si no se me vuelve el papel, pues lo digo, lo enseño. Plebiscito sobre el tema de la deuda. A ver, un momento. Me parece que son estas cosas concretas las que... Sí, aquí lo tengo. Un plebiscito, referéndum sobre cuestiones como: ¿tiene usted una democracia participativa incorporando el plebiscito en la Constitución y en la legislación como herramienta vinculante de decisión ciudadana para que la soberanía del pueblo sea real? ¿Sí o no? ¿Quiere usted pagar y avalar la deuda contraída por el gobierno como la destinada al rescate de los bancos sin haber contado con el respaldo de la ciudadanía? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que para evitar la corrupción se cambien las leyes para que la ciudadanía tenga el control de los poderes del Estado y de las leyes públicas, garantizando una mayor transparencia? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que se garantice por ley la gestión íntegramente pública de los bienes y servicios públicos, sanidad, dependencia, educación, agua, servicios sociales y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, vivienda, empleo, justicia, pensiones, medio ambiente, igualdad? ¿Sí o no? Ellos lo plantean como un plebiscito, son las mareas, la marea ciudadana, exactamente, la marea ciudadana del 23 al 30 de junio. Bueno, otra idea interesante. Claro, hay que, cuando se plantea un tema sobre la deuda, explicar a las personas qué es la deuda, cómo empezó esta deuda, cómo era una deuda privada pasó a pública, cómo se cuantifica, qué parte es una deuda que está destinada a inversión en gasto social o en infraestructuras y qué parte es puro rescate de los bancos antes y en vez del rescate de las personas. Todo eso hay que cuantificarlo, hay que conocerlo, por tanto, para poder explicarlo y empoderar con ese conocimiento a un sujeto social ciudadano muy amplio que pelee por hacer impagable esa deuda.
¿Qué tal si el año que viene, en la declaración de la renta del año que viene, ya tenemos hecha la auditoría de la deuda, ya sabemos qué porcentaje es ilegítimo y nos planteamos un movimiento ciudadano amplísimo de objeción fiscal a la deuda ilegítima? Y lo hacemos millones, miles, centenares de miles de personas, no 4 en un plan testimonial, sino como un movimiento organizado. A lo mejor sí se puede hacer esto. ¿Y qué tal si ahora que acaba de salir el tema de las pensiones y nos han atacado con una agresión, con un globo sonda de unos tipos que los llaman expertos, 12 expertos, de los cuales 8 son mercenarios a sueldo de las aseguradoras, a sueldo de los que defienden los planes privados de pensiones? 8 son esos. Uno es un despistado, no tan despistado, porque el representante de comisiones obreras ahí, que votó de forma vergonzosa esa propuesta, resulta que es un personaje, un técnico le llaman, que su simpatía o su adhesión es de un partido que ahora está buscando los trozos ¿cómo se llaman esto? Los derribos. Una parte de los derribos del PP, otra parte de los derribos del PSOE, y a eso le llaman UPyD, y ese técnico que lleva el gabinete de comisiones, que es afín a las posiciones ideológicas de UPyD, va y vota por los suyos de ideología, quiero decir, ¿no? Y no con los que se suponía que representaban. Bien, pues 8 mercenarios a sueldo, un despistado tan despistado, y el otro que no me acuerdo quién era, que son usados como expertos, como sabios, para avalar una agresión al sistema público de pensiones con unas trampas, unas falacias que hace 10 o 12 años Martín Servo, en su libro Requiem por la soberanía popular, tenía un capitulito de 11 páginas, de 11 páginas espléndido, en donde hace un diálogo ficticio entre Maquiavelo y Rousseau y explica el argumento del neoliberal que se quiere cargar el sistema público de pensiones, cómo lo argumentaría por la demografía, porque hay menos cotizantes, todo eso, y la contrarréplica de un tal Rousseau, en este caso es el personaje, que le explica cómo esos no son argumentos. Bueno, vamos a dejar pasar esta agresión, porque a lo mejor estamos discutiendo otras cosas, estamos enredados en nuestros temas, y el enemigo va atacando, porque esto es una guerra, esto que sabemos que es una guerra. Y ellos usan en esta guerra sus medios, las empresas de comunicación a su servicio, etcétera, los expertos a su servicio, y van atacando. Y nosotros discutiendo que son galgos y son poderosos, muchas veces. ¿Por qué no nos ponemos ahora también las pilas en el tema de las pensiones y levantamos un movimiento ciudadano que llegue a los 9 millones de pensionistas, 9 millones, de los cuales 5,5 millones tienen pensión contributiva, y van a verla congelada o reducida ya? Y los otros pensionistas tienen otro tipo de pensiones menores, porque no están agrediendo solo a los pensionistas, no, están agrediendo a todos, a los jóvenes que se van a quedar sin pensión pública a este paso, que no van a tener ninguna garantía, ninguna seguridad del futuro, que era una base del Estado social y democrático y de derecho, que está en la Constitución española, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y están para cumplirse. En el momento en que los gobiernos no cumplen las declaraciones internacionales que firman, se sitúan no en la ilegitimidad, se sitúan en la ilegalidad. Un gobierno que vulnera su propia constitución, una constitución que a lo mejor, que no han votado cualquiera que tenga menos de 52 años en este país, y que los que tenemos más de 52 años, una parte de esos tampoco la votamos en su momento, por buenas razones creo yo, ahora resulta que esa constitución, que tiene derechos reconocidos como exigibles, se vulnera. Bueno, pues se sitúan fuera de la ley, y cuando se sitúan fuera de la ley es legítima la desobediencia civil, una desobediencia civil pacífica y de masas. Pero eso significa atacar ahora, contraatacar el tema de las pensiones, no les dejemos pasar esta. Vamos a hablar en estas jornadas, mañana en Barcelona, yo cada día voy a soltar esto de antiguos días, a ver qué pasa. De momento ya estamos haciendo algo, de momento ya hemos encontrado 12 expertos, no mercenarios, tan o más expertos que los 12 que han firmado ese informe, que están redactando el contrainforme, explicando por qué, de forma sencilla pero rigurosa, por qué eso es una trampa mal argumentada al servicio de intereses particulares que usa el gobierno para legitimar un nuevo ataque. Y vamos a firmarlo, lo van a firmar, yo no, porque yo no soy experto, no soy catedrático de Economía, ni catedrático de Hacienda, ni catedrático de Derecho del Trabajo, ni de la Alta Inspección de la Seguridad Social, pero es que tenemos entre 12 y 24 firmas, o ponemos 12 o ponemos 24, por cada experto que tienen ustedes mercenario, nosotros tenemos 12. Por cada uno tenemos 24 firmas de gente de su mismo nivel, con un informe que contrarresta con el mismo, con rigor, evidentemente, las 43 páginas de estos supuestos expertos. Esto ya está en marcha.
Esto ya está en marcha. En Frente Cívico hemos hecho nuestra declaración, un manifiesto contra la reforma de las pensiones, 2 paginitas explicando muy fácilmente el por qué es una trampa y una versión que no tenemos por qué soportarla. Unámonos en esto. Ya van 3 cosas, me quedan todavía 10 minutos. Van 3 temas que pongo como temas de agenda que podrían ser unitarios. La renta básica, garantizada de ciudadanía en todas partes. A conocer qué es eso, a explicarlo y a empoderar a los que podrían ser beneficiarios, que no serían solo clientes, sino beneficiarios. La deuda, campaña en todo el Estado, por el tema de la deuda, con plazos y objetivos. Vamos a la objeción fiscal de la deuda impagable, pero para eso me lo hace la auditoría antes. O sea, que nos hemos de poner las pilas ya. Y el tema de las pensiones, tercer objetivo. Cada uno de ellos puede llegar a personas diferentes y nos permitirá unir a mucha gente. ¿Por qué no lo hacemos? A lo mejor es que estamos enredados todos, discutiendo nuestras cosas, discutiendo qué haremos dentro de 3 años, si nos vamos a presentar a las elecciones o no y cómo nos vamos a presentar. Y esto nos parece lo más importante. Pues mira, yo lo digo antes a título personal, para mí no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es unirnos para luchar. Es unirnos con objetivos muy concretos. Y ahí no valen disquisiciones teóricas de si eso es más de derechas, más de izquierdas o más de medio pensionista o de no sabe lo que contesta. No. La lucha por las pensiones no es ni de derechas ni de izquierdas, es la lucha por un derecho social básico universal, por el que puede pelear la mayoría social. La lucha por una renta básica no es ni de derechas ni de izquierdas, es una lucha elemental en que pueden coincidir millones de personas. Y la denuncia de la deuda legítima también. ¿Qué pasa? ¿Que es más coherente con un ideal de izquierda? Pues sí, claro. Que los que somos de izquierda nos podemos sentir o nos deberíamos sentir muy cómodos en esa lucha, claro que sí. Pero ¿va a ser una lucha que tenga la pegatina de frente de izquierdas? Yo creo que no. Ha de tener una pegatina del 99%. Del 99%. Si estamos intentando únicamente arreglar nuestro pequeño patio, vamos a dejar pasar el tren que todavía está circulando y todavía podemos agarrar, de crear una situación, de sembrar una situación en la que la mayoría social se reconozca como tal y actúe y se produzca esa rebelión cívica que la Declaración Universal de Derechos Humanos considera como un derecho cuando los Estados vulneran los derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso está en la misma declaración. Lo cojo de este libro de Julio Quita, que de paso digo que vendrá la semana que viene aquí a presentarlo, Conversaciones sobre la Tercera República, en donde la Declaración Universal, artículo 23, dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Artículo 23. El artículo 30 dice: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Lo he leído muy rápido, pero lo podéis releer porque es Declaración Universal. Ningún Estado tiene derecho a usar la crisis, a decir: es que ahora estamos en crisis, no tenemos dinero, para atender a los más necesitados. Pues vaya Estado. Está vulnerando esta declaración. Y en el preámbulo dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Bueno, ¿estamos ya compelidos a usar ese supremo recurso de la rebelión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí se puede. Se está demostrando en muchos países. Se ha demostrado en América Latina en diversos momentos. Claro, eso no cae del cielo, esos son procesos. Un proceso constituyente no se hace así, de un día para otro: oye, vamos a montarnos un proceso constituyente porque tenemos elecciones pasado mañana. Lo tenemos que montar antes para legitimar nuestra candidatura. Pues cuidado, un proceso constituyente requiere, lo primero, paciencia. Lo segundo, un trabajo muy capilar con la sociedad, conectar con mayorías. En Venezuela el proceso constituyente empezó en 1989. ¿Cómo empezó? Con un estallido social contra el paquetazo neoliberal que aplicó un gobierno afiliado a la Internacional Socialista, el de Carlos Andrés Pérez. Contra ese paquetazo neoliberal la gente se levantó
pero no siguió la consigna de un grupúsculo, de una organización comunista, socialista, libertaria, de una... No, estalló la gente. Los comunistas, los socialistas, los libertarios se sumaron, pero no proclamaron el estallido. Como en Túnez. En Túnez el estallido no lo proclamó una célula trotskista o una célula maoísta o un tal, no. El estallido de Túnez ya sabéis cómo se produce. No lo explico porque lo sabéis. O en Turquía ahora, no lo explico porque lo sabéis. Ahora, ¿qué pasó? Estaba sembrado. ¿Estaba sembrado por qué? Por los ataques y por el trabajo de millones de personas anónimas que se habían empoderado de conciencia y estaban dispuestos a movilizarse. Y eso es un proceso que dura años. En Venezuela 10 años hasta llegar a la Constitución. 10 años. No 10 meses, 10 años. Y ese proceso llevó al final a que el pueblo se identificara con una persona, la llevara al gobierno y desde allí se iniciara desde el gobierno una relación entre el poder constituyente, que es el pueblo, que no abdica a seguir siendo poder constituyente, y el poder constituyente. Y ese diálogo continúa ahora, es un diálogo de conflicto, como debe ser entre todos los gobiernos autoconsiderados de izquierda o que llegan al poder desde la izquierda, pero que necesitan obligatoriamente un contrapoder de movimientos sociales fuera que les vaya sirviendo de contrapeso cada vez que les empuje en la dirección que el pueblo quiere. Recuperar soberanía es recuperar soberanía para los movimientos. Y recuperar soberanía para los movimientos empieza por construir el contrapoder. No el cambio de gobierno, no, el contrapoder. Es mucho más serio. Los gobiernos no tienen poder, ni los parlamentos. Si el objetivo central es en vez de tener 4 diputados, tener 14, si ese es el objetivo central, es estar perdiendo tiempo, en mi opinión personal. ¿Por qué? Porque claro que es necesario tener en las instituciones gente que nos defienda. Claro que sí, yo no estoy en contra de eso. Pero eso no es el centro, el foco de la actividad de la gente que quiere transformar el mundo. El foco es sumar mayorías para conseguir que esas mayorías pongan en esos lugares a gente que tenga la fuerza, que está fuera, para hacer lo que los de fuera quieren. Esto que están en las instituciones, lo que tienen que hacer es obedecer el mandato de los de fuera, no desvincularse de ese mandato. Y eso no se consigue si afuera de las instituciones no hay un cuerpo bien potente. Esa es la experiencia en muchos países. Cuando hay ese cuerpo potente afuera, los que van a las instituciones se lo tienen que mirar mucho antes de traicionar, antes de entregarse, antes de ser chupados por la lógica de la propia institución. Pero si afuera no hay ese contrapoder, tienen manos libres. Y hasta los mejores se dañan. Hasta los mejores pierden el tiempo en comisiones parlamentarias en las que discuten tonterías cuando en la calle hace falta trabajar. Y los más honestos no robarán, no meterán la mano, meterán solo la pata, no la mano, los más honestos. Pero estaremos colocando en instituciones a gente que necesitamos en los movimientos. Pensemos esto. Y yo no estoy en contra de la presencia en las instituciones, en absoluto, porque la trayectoria es clara. Pero lo que sí he repetido, es parte de mi dirección, es que lo que no podemos hacer es colocar el foco, el centro de la actividad, en entrar en las instituciones. Hay un autor, hablaba de bibliografías, Metsaros, si lo encuentro, os lo digo, y si no, se lo paso al enemigo, sí. Ismael Metsaros, que es uno de los inspiradores de una renovación del pensamiento socialista en serio. Actualidad histórica de la ofensiva socialista, alternativa al parlamentarismo. Viejo Topo, 2011. Bueno, ahí está clarísimo el balance histórico del tiempo que ha perdido la izquierda en las instituciones en el siglo XX, subordinado a los poderes del sistema. El poder que hemos de crear es un contrapoder contra el poder económico y mediático, que juntos son el poder. Los gobiernos son limpiabotas de eso, y en algunos casos sin ninguna autonomía para nada, como estamos viendo. O construimos el contrapoder fuera, pero estamos perdiendo tiempo. Y si queremos construir un contrapoder con brazos izquierdos del sistema, que cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen la contraria, estamos sembrando desesperanza en las gentes. Porque seguramente si lo que falla es el sistema, el económico y el político, los dos, lo que hay que hacer es construir un contrapoder al sistema económico y al político, a los dos. Y eso significa ruptura constituyente. Y ruptura constituyente es poner las fuerzas, las energías, en crear las condiciones para la ruptura con el régimen de la transición fracasado, agotado, que está dañando a la ciudadanía. Eso es el objetivo principal. Si luego, cuando llegan las elecciones, hay condiciones, posibilidad de presentar una lista, se presenta.
se presenta. Pero eso no es el objetivo central, en mi opinión personal, insisto, con todo el respeto para quien piense lo contrario, el objetivo central de la gente que quiere ahora conectar y dar solución urgente a los problemas de la mayoría. Porque a lo mejor dentro de 3 años ya llegamos tarde. Estamos construyendo nuestra lista, pero ya llegamos tarde. Acabo. Yo creo que en eso significa revisarnos en muchas cosas los que venimos de tradiciones de izquierdas y revisar en muchas cosas los que vienen del movimiento 15, por ejemplo. Y acabo con una mención autocrítica para nosotros mismos. En el Frente Cívico yo creo que estamos haciendo lo que podemos, hemos arrancado hace poco, solo somos 50.000 en todo el Estado, mi objetivo es que seamos 500.000 en un año, 50.000 no es poco, es algo, pero no es suficiente ni mucho menos para lo que queremos hacer, un programa básico de 10 puntos, derechos humanos y Carta de la Tierra como referentes y organizarnos para compartir, para conocer, para luchar, conocer y saber para transformar. Conocer y saber lo que no ofrecen ni plantean la mayoría de partidos, sindicatos, ni siquiera pequeños colectivos, que en todo caso, con un buen criterio, trabajan un solo asunto, y eso es imprescindible, ese asunto lo conocen y lo trabajan, pero lo que hay que hacer es compartir en todo la globalidad del problema con el que nos encontramos, compartir para conocer. En la labor de formación de los movimientos es fundamental en mi opinión, para actuar para transformar. Eso es lo que queremos hacer. Ahora bien, intentamos lanzar eso, lanzar campañas como las que acabo de plantear. La de la deuda la tenemos lanzada. Lo de la renta básica espero que la aprobemos en la Asamblea Constituyente que tenemos dentro de 15 días con Vivas Nacionales, a la que invitamos a todo el mundo que se abierta, haremos un foro social. Y lo de las pensiones se me acaba de ocurrir hace una semana, y ahí iremos. Esas cosas. Eso está para mí clarísimo. Con eso conectamos con muchas personas, que es mi experiencia de vida en estas semanas. Pero mientras tenemos un lío interno. ¿Qué lío interno tenemos? Pues que no sabemos qué modelo organizativo coger el Frente Cívico. Y unos piensan, los que vienen más de la cultura de izquierda más tradicional, que hace falta una democracia con representación y eso significa elegir y delegar. Y otros, los que vienen del 15M, piensan que democracia directa, una persona, un voto y nada de delegar en representantes, que hay medios informáticos para conseguir la democracia directa. Bueno, estamos metidos en ese lío. Si nosotros nos perdemos en medio del lío de cómo nos hemos de organizar, estaremos perdiendo la oportunidad histórica de jugar el papel que podríamos jugar. Si en cambio eso lo solucionamos de forma que la gente que viene de la izquierda aprenda un poco más después de tantos shocks de cómo hay que hacer las cosas, y la gente que vive en el 15 no sea tan intransigente en quererlo todo ahora ya, sino que vayamos encontrando una cultura organizativa de consenso, nos podremos dedicar a lo fundamental, a defender a la ciudadanía y a conectar con la ciudadanía. Lo siento porque ya no hay tiempo de más, habría bibliografías para bastantes cosas, yo se las dejo a ellos, los compañeros de Aragón, y me pongo a vuestra disposición para algún día poder dialogar. O sea, lo que ahora no podemos hacer, y lo respeto y os agradezco el tiempo que me habéis brindado, para poder seguir dialogando sobre estas cosas. Y disculparme las provocaciones interesadas que he colocado justamente para marcar una posición más clara. Seguramente eso se puede ir manejando en la discusión, en el debate, pero me parece importante fijar lo que para mí es fundamental. Muchas gracias a todos y mucho éxito en vuestro trabajo. Muchas gracias a Víctor. De mandar el agradecimiento del Frente Cívico a las personas que nos han posibilitado este espacio antes del inicio de la convención 3D. Y además remarcar también la visión que tenemos desde nuestro colectivo de que un acto como este es fundamental, es necesario y bueno, pues nosotros vamos a estar aquí como unos más, como un colectivo más, pues participando en los debates, en las mesas y todo lo que se vaya generando. Entonces ya por nuestra parte, como ya vamos un poquito sobre el tiempo previsto, nada más, de nuevo agradeceros la presencia y ese afán conciliador que hemos tenido, creo, por las dos partes, y desde este momento pues clausuramos nuestro acto como Frente Cívico y damos pie a los compañeros organizadores del evento. Muchas gracias.
Muchas gracias.